Sintonizando a Conciencia. La divulgación científica en Tabasco. Un espacio que pone a disposición de todo público la ciencia, cómo se hace la ciencia y su contribución al avance de la sociedad. Un enlace de la Universidad Tecnológica de Tabasco e instituciones generadoras de conocimientos a través de la señal de Sintonía UTAP. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Sintonizando a Conciencia, la divulgación de la ciencia en Tabasco. Les saluda con el gusto y placer de siempre su amiga y servidora Verónica Madrigal Rivera, y nos da muchísimo gusto recibir en nuestras instalaciones al doctor César Jesús Vázquez Navarrete del Colegio de Postgraduados. Bienvenido, ¿cómo está? Qué gusto que nos acompañe. Buenos días, pues muchas gracias por la invitación y pues estamos listos para empezar. Y bueno, vamos a platicar sobre síntesis del conocimiento global, teoría y práctica. Doctor, ¿qué es el conocimiento global? Pues bueno, el conocimiento global en este momento, haz de cuenta que todos los días, tanto las personas están tuiteando, están subiendo fotos al Facebook, están mandando correos electrónicos y son miles y miles de bytes que se interconectan en todo el mundo a cualquier hora. Y de esa misma manera también el conocimiento científico se está interconectando. Hoy puede estar un estudiante subiendo sus datos de, por ejemplo, del análisis de suelos, o puede estar otro compañero en China pasando información a un correo, el informe de la tesis, y todo este conocimiento afortunadamente empieza a grabarse, a sistematizarse y de alguna manera a estar disponible para todos. ¿Le tenemos miedo al conocimiento? Sí le tenemos miedo al conocimiento porque, de acuerdo con algunos estudios, el conocimiento ahorita lamentablemente se ha hecho un poco sesgado. ¿En qué sentido? Se ha hecho sesgado en el sentido que el conocimiento científico, ahorita voy a tratar de referirme siempre ya en este momento a eso, se escribe más en inglés. De acuerdo a los estudios, 80% del conocimiento científico se escribe en inglés. Obviamente le sigue el chino, después el español, un poco sí, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pues sí, la gente de pronto cuando uno les dice, bueno, pues es que el conocimiento está ahí, sí, pero está en inglés. Entonces, sí, le tenemos miedo al conocimiento en ese sentido. Le tenemos miedo también las personas que pues crecimos con el papel en la mano y tocarlo. Pues no, es que ahora el conocimiento está en la pantalla, fría como es, y de pronto pues, pero no puedo hacerle anotaciones, ¿cierto? Uno está acostumbrado a hacer las anotaciones, pero esas son de las cosas que uno se tiene que ir acostumbrando. Para los chicos hoy en día es mucho más fácil esa parte porque pues ya conocen más recursos para hacer sus propias anotaciones dentro de pantalla o dentro de las mismas plataformas, y para las que nos gusta todavía el olor del papel, pues sí, es diferente, ¿verdad? Pero no, el miedo es realmente por esas dos razones básicamente. Y es que definitivamente para la generación que hemos crecido con el olor de los libros, el tacto, pues es una cuestión muy especial, pero creo que tenemos que irnos avanzando, al igual que la tecnología está avanzando. Entonces viene aquí una pregunta, ¿cómo está la situación entre los libros digitales y los libros físicos? Sí, por ejemplo, hoy en día el ejemplo claro que tenemos, hace unos cuantos años, estoy hablando de 1650, en que empezó la imprenta, y hasta ahora, pues teníamos alrededor de unas 65,000 editoriales en todo el mundo. Hoy en día tenemos más de 1 millón de editoriales, ¿no? Entonces, pues de pronto uno dice, ¿dónde están todos esos libros? ¿Dónde están todas esas revistas? Pues sí, muchas todavía están hechas en papel, pero otras, y la mayoría, ya están digitales. Entonces ya todo está en formatos que le llaman PDF, ¿no? Y pues uno puede en una USB traer prácticamente media biblioteca, no pesa, afortunadamente, pero sí, nuevamente vuelve a ser algo que nosotros mismos tenemos que, de alguna manera, adaptarnos. ¿Por qué? Porque ahora el conocimiento está en ese formato y es importante saber lidiar con ese nuevo formato.
¿Y estos formatos se encuentran en cualquier lugar dentro de la web o hay algunos sitios específicos que incuban o guardan como nuestras hermosas bibliotecas que tenemos? Esa es una muy buena pregunta. Yo recuerdo que apenas hace unos 6 años llegó un directivo del Colegio de Posgraduados y nos dijo, su biblioteca tiene que renovarse. Pues nosotros felices, obviamente, porque pues traían una nueva idea, era como una biblioteca tipo café internet, donde había mesas, los estudiantes iban a poder platicar, tener salas para reunirse, y todo estaba, la verdad que majestuosamente interesante. Y al final del día dijimos, bueno, sí, pero pues eso es un poco el ambiente de la invitación a la lectura, motivación a la lectura, pero ¿qué pasa con el acervo realmente donde los estudiantes van a ir a hacer las investigaciones? Y entonces es cuando en ese momento nos dicen, bueno, pues el colegio tiene justamente ya un convenio para hacer una biblioteca digital, ¿no? Un centro de documentación, donde precisamente se contrataron una serie de aplicaciones o de plataformas, en este caso que las voy a llamar también, en las cuales el estudiante pueda tener acceso a ese acervo. ¿Cuáles son las grandes ventajas de esta biblioteca nueva, reluciente, cómoda, contra esta biblioteca digital rara, ¿no? Pues muy sencillo, que en la biblioteca nueva, cómoda, pues está un horario establecido, ¿no? De 9 a 5 en nuestro caso, solo de lunes a viernes. Solo puedes sacar 1, 2, 3 libros por, quizás por un periodo, 15 días, 20 días. Si no lo regresas te multan. Y así una serie de cosas que ya todos hemos vivido en las bibliotecas tradicionales. Pero en la biblioteca virtual fue diferente. La biblioteca virtual es 24 horas abiertas. Uno puede disponer de los recursos cuantas veces, y una vez que está en tu computadora prácticamente es tuyo. No hay que devolverlo entonces. Y sobre todo que estos recursos están hechos del conocimiento, del esfuerzo, del trabajo de mucha gente, pero de todo el mundo. Entonces, esa es la gran oportunidad que hace las plataformas digitales o esta biblioteca virtual, digital. ¿Cuáles son las plataformas digitales en las que podemos encontrar todo este material? Bueno, tenemos, o yo al menos manejo aquí en esto de la síntesis del conocimiento global, 2 grandes plataformas. Las plataformas, de alguna manera, las que son con cuotas de recuperación, vamos a llamarlo así, y las plataformas que se les ha denominado de open source o abiertas. Entonces, en las plataformas con cuota, pues tenemos Web of Science. Web of Science es una plataforma muy robusta, con muchos indicadores en los cuales los autores tienen la posibilidad de que sus artículos científicos o sus libros tengan, por ejemplo, registros de cuántas veces los han revisado, cuántas veces los han citado en otras publicaciones. Todo eso no lo podía hacer nuestra biblioteca reluciente, cómoda. Ahora estas plataformas lo pueden hacer. Entonces ahora los mismos autores de los estudios pueden recibir ese feedback, esa retroalimentación. Entonces eso es muy interesante dentro de la comunidad que está generando conocimiento. Otra plataforma es Scopus. También Scopus tiene. CONACYT al final del día vio que, pues, si quiere mejorar las capacidades tecnológicas y científicas de México, también alzó la mano y dijo, voy a crear también una plataforma en la cual ustedes puedan tener acceso, se llama CONRICYT. En esta plataforma, de hecho, inclusive para el Sistema Nacional de Investigadores, que seguramente aquí en la UTT ustedes han de tener profesores en este sistema, ellos tienen casi como son miembros, luego bienvenidos a utilizarlas. Los estudiantes que están registrados en las universidades parece ser que también tienen acceso. No sé si a nivel licenciatura, pero los de posgrado sé que ciertamente lo tienen. Entonces, estas plataformas, todas ellas de alguna manera
existen porque hay una cuota de recuperación. En el caso con RICIT no, porque pues la paga el gobierno federal. Ahora, hay otras plataformas que son de acceso libre. Entonces, en estas plataformas de acceso libre, realmente hubo una comunidad científica a nivel mundial que dijo, oye, pues es que es increíble que estamos generando conocimiento, bienestar para la sociedad y que tengamos que cobrar. Entonces ellos decidieron no, debemos crear plataformas donde los mismos autores estén conscientes de que no van a recibir, no van a pagar, pero tampoco van a recibir regalías o un recurso por eso. Y entonces en estas plataformas uno puede justamente intercambiar toda esta información. Y la gran ventaja que tienen estas plataformas es de que son tan eficientes y con alto prestigio como las que son con cuota. Obviamente el número de autores que publican estas plataformas es mucho menor. Y bueno, pues toda la comunidad estudiantil sabe que Google es una de las plataformas más queridas de todos, ¿no? Google, hazme la tarea de edafología y prácticamente Google ya dice, sí, ¿en cuál semestre vas? Y te da la... Bueno, pues Google también tiene Google Scholar y en Google Scholar ahí es donde él ha emulado de alguna manera las mismas aplicaciones que tienen estas otras plataformas, como que tengas una librería, una estantería. Entonces, por ejemplo, en estas plataformas dices, quiero este libro y estos artículos, pero ponlos en mi librería. Entonces, Google también hizo eso. Y esa es una gran ventaja porque, pues, de alguna manera uno ve que Google está, de alguna manera, haciendo un contrapeso contra estas plataformas que son, de alguna manera, de cuota. Y esa es, en general, estas plataformas. Obviamente, podemos platicar mucho más, ya en específico, de alguna que quisieras, pues, abordar o comentar. Claro que sí, doctor. Vamos a platicar ampliamente sobre estas plataformas y otras preguntas que aún están en el tintero, pero vamos a hacer una muy breve pausa promocional. Recuerden que estamos en Sintonizando a Conciencia, la divulgación de la ciencia en Tabasco. Nuestro tema, síntesis del conocimiento global, teoría y práctica. Nos acompaña el doctor César Jesús Vázquez Navarrete, del Colegio de Postgraduados. Una pausa, regresamos. Sintonizando a Conciencia, la divulgación científica en Tabasco. Ingeniería en Tecnología Ambiental. En esta carrera aprenderás a realizar muestreos y análisis de agua, aire y suelo para la prevención y control de la contaminación, utilizando equipos o sistemas de vanguardia, así como también gestionar trámites relacionados con la normatividad ambiental ante instancias gubernamentales y a desarrollar programas de seguridad e higiene, así como a operar plantas de tratamiento de aguas. Podrás desempeñarte profesionalmente en las diversas áreas de las empresas públicas o privadas relacionadas con la conservación del ambiente, tales como laboratorios de análisis ambientales, administración ambiental, gestión ambiental, calidad, seguridad e higiene. Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico. En esta carrera aprenderás a dirigir empresas y organismos turísticos a través del diseño de estrategias, procesos y optimización de recursos y cumplimiento de objetivos para contribuir al desarrollo y competitividad de la industria turística, así como también desarrollar paquetes turísticos nacionales e internacionales, protocolo de etiqueta y servicios, manejo de personal, itinerarios de viaje, establecer sistemas de calidad, organizar congresos y convenciones. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas privadas y públicas en el ramo de la hotelería, aeropuertos, líneas de transportación terrestres, aéreas, acuáticas, áreas naturales protegidas, zonas arqueológicas, restaurantes, agencias de viajes, bares, organización de eventos sociales, embajadas, consulados, consultoría, capacitación turística y cruceros. Sintonizando a Conciencia, la divulgación científica en Tabasco.
Gracias por continuar con nosotros en Sintonizando a Conciencia, la divulgación de la ciencia en Tabasco. Nuestro tema, síntesis del conocimiento global, teoría y práctica. Ya hablamos sobre por qué es el conocimiento global. Además, vimos las diferentes plataformas científicas, que son algunas de pagas, otras que son open source, entre ellas Google Scholar. Y además, pues la diferencia que puede haber en un momento dado sobre la disponibilidad de los libros físicos contra los libros digitales, las ventajas que tiene el trabajar de manera digital y que además pues son recursos que están al acceso de todos nosotros las 24 horas del día, los 365 días del año, como nuestra estación Sintonía UTAP. Y bueno, doctor, hay algo que me llama mucho la atención. Usted mencionaba en nuestra plática antes de iniciar el programa que hay un laboratorio del conocimiento global. ¿Qué es ese laboratorio del conocimiento global? Bueno, el laboratorio del conocimiento global forma parte de uno de los módulos de este diplomado de síntesis. En este laboratorio del conocimiento global, lo que el estudiante va a aprender es justamente conocer cómo hacer uso de este gran laboratorio. Y por este gran laboratorio, como lo mencioné anteriormente, es cómo acceder a esta biblioteca virtual, cuáles son las reglas que tengo que seguir para hacer búsquedas, cómo puedo yo bajar los archivos, que en este caso serían las publicaciones, cómo poderlas ordenar, y todo esto con el único fin de empezar al estudiante a integrarlo en esta gran aventura de buscar un vacío del conocimiento, porque al final lo que nosotros queremos es que los estudiantes despierten ese interés, esa curiosidad científica y que empiecen a hacerse preguntas sobre qué pasa si le muevo aquí, qué pasa si le hago acá, por qué el cielo es azul, cosas de ese tipo, y solo leyendo a otros autores y como lo dijo Isaac Newton, subiéndose en los hombros de gigantes, pues vamos a poder rebasar esa frontera del conocimiento. Y la biblioteca virtual, en este caso, es nuestra herramienta por la cual nosotros construiríamos este laboratorio del conocimiento. Es importante que los maestros administrativos, estudiantes, que es una parte primordial y de la cual usted estaba hablando, nos subamos a esa tabla de surf para poder navegar y adquirir todos estos conocimientos que están ya a disposición de nosotros. Sí, yo creo que como es demasiada ya la información que se crea, yo creo que es un muy buen momento en que todos de alguna manera hagamos un esfuerzo, las autoridades por supuesto en gestionar los recursos. Los profesores, pues es un doble reto porque, pues por un lado tenemos a mi querido profesor que todavía llega con sus diapositivas en acetato, te cuenta unas historias súper interesantes que te mueres de la risa y con eso dices, quiero estudiar esto. ¿Por qué? Pues porque te involucra en esta actividad. Pero también están los estudios que por sí solos, al leerlos, son tan interesantes que te mueven y hacen que te hagas más preguntas. Entonces, yo creo que los profesores, por un lado, deben de conocer estas herramientas porque llegaron para quedarse. Son formas en las cuales puedes ampliar tus redes de investigación. Un ejemplo, ahorita tenemos un proyecto con la Universidad de Michigan Tech, son más de 50 instituciones que están involucradas. Y en la manera en que trabajamos es, pues sí, a través de revisiones de literatura a nivel mundial, qué están haciendo en Brasil, trabajamos con gente de Brasil, qué están haciendo en Estados Unidos, trabajamos con gente de Estados Unidos, y es a través de estas plataformas que nos intercambiamos este conocimiento. Entonces sí, los profesores que deseen potencializar con los estudiantes el conocimiento científico es una forma bastante interesante. Hay cosas nuevas que aprender, definitivamente, pero pues ahora ellos, los chicos hoy en día, pues para ellos es mucho más fácil esto. Y para los estudiantes, en lo personal tengo dos retos. Por un lado, los estudiantes tienen mucha iniciativa, son muy capaces. Sin embargo, también
como buen estudiante somos comodinos, ¿cierto? Así es. Entonces, el estudiante es más fácil pues darle clic al rincón del vago, busco la tarea que me dejaron, copio y pego y listo. Entonces, esa parte yo creo que si la logramos, si logramos traducir ese clic, 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 pero ahora en una biblioteca digital, creo que haremos un logro muy, muy interesante. Pero por el otro lado también, lo más importante, y es lo que se trata el Laboratorio de Conocimiento Global, es que ellos mismos se hagan preguntas. Y es muy interesante cuando el estudiante a través del laboratorio le pregunta al artículo científico o al libro, ¿pero por qué hiciste este experimento? ¿Cuál fue el objetivo del experimento? Lo que tú encontraste fue lo que tú habías planteado en la hipótesis. Y cuando el estudiante empieza a hacer esas preguntas y a responder esas preguntas, es cuando uno dice, listo, lo hemos logrado. ¿Por qué? Porque justamente el estudiante, una vez que lo hace para un artículo, lo puede hacer para 3, 100, 200 artículos. Y la gran ventaja es de que ahora sí tenemos una persona crítica, una persona que cuando haga justamente una exposición de motivos, o cuando trate de defender un punto, o cuando trate también de no defender el punto de los demás, entonces tiene la capacidad porque tiene de su lado las evidencias. Y eso es lo que también creo que como universidad en general tenemos que cambiar, que los estudiantes nos dicen que desarrollemos las competencias y las habilidades, pues una competencia es que cualquier argumento que tengan sea con evidencias. Y la biblioteca digital lo da y el Laboratorio de Conocimiento Global también lo hace así. Ahorita que habla de evidencias, hay algo que son las redes sociales y que 99.9% de nuestros estudiantes se abocan al trabajo en redes sociales y a dar por verdaderas todo lo que se publique en las redes sociales. Entonces, ¿qué podemos hacer como personas preocupadas para poder lograr un discernimiento entre algo que es real, que es científico, contra los fake news? Eso es súper interesante porque justamente ahora que hemos estado implementando, digamos que este módulo de Laboratorio del Conocimiento Global con los estudiantes, yo me tuve que adaptar, porque muchos estudiantes me dicen, oiga, pero pues es que yo me tengo que ir a mi estancia porque pues tengo mi experimento, o tuve que ir al laboratorio del Politécnico porque ahí estoy haciendo mis análisis. ¿Cómo podemos hacer todo esto? No se preocupen, para eso están, bueno, no las redes sociales, pero para eso están las comunicaciones a distancia, y simplemente lo que tenemos que hacer es ponernos un pequeño reglamento para poder trabajar de esa manera. Y lo interesante es que como nuevamente los jóvenes ya están ahora sí que versados en toda esta parte de la red social o de trabajar a distancia, se me ha hecho muy fácil esa parte, porque entonces los estudiantes interactúan de una manera proactiva, de alguna manera con mucha motivación, y lo único que he tenido que hacer es, nuevamente, haz las preguntas, contesta estas preguntas a través de la lectura y vamos a darte esa retroalimentación. Y cuando ellos justamente empiezan a hacer esa parte y la empiezan a intercambiar con sus compañeros, entonces cuando uno empieza a eliminar el fake news. Pero es un proceso donde, insisto, todos tenemos que trabajar en ese mismo sentido. Desde el profesor que da la materia básica de física hasta el profesor que está asesorando al estudiante en su tesis, si es que él decide hacerlo así. Porque si desde que da uno el curso hasta donde uno completa al estudiante en su última formación, se hace el mismo sistema de evidencias, lectura, comparte con tus compañeros a través de las evidencias, lectura. Entonces, cuando volteamos a ver, el estudiante sí, seguirá haciendo fake news porque pues somos seres humanos y nos gusta un poco el chisme. Pero a la hora de la verdad, ves esa diferencia. Sí ve uno la diferencia con los estudiantes, porque al final el estudiante ya
aprendió a leer y aprendió a tener su propio concepto del tema que se está tratando en la red social. Eso es muy interesante. Doctor, para los maestros o estudiantes que están interesados en integrarse en la web y decir, bueno, aparte del libro físico, pues vamos a aprovechar todos los recursos que tenemos, ¿qué plataforma nos recomendaría? Bien, yo creo que sea gratis, que sea fácil de usar, ¿sí? Y que le podamos entender un poquito, porque no a todos se nos da lo de la tecnología. Claro, por supuesto. Bien, aquí, como yo lo vi en el Colegio de Posgrados que ha funcionado, es que primero, sobre todo, y esto es muy importante para su rector, es primero que vean si ustedes tienen acceso a esta plataforma, porque si tienen acceso, ¿qué creen? Están pagando y no la están usando, entonces pues ahí hay un poco de eficiencia de recursos. Si no tienen el acceso, bueno, empecemos por lo básico. Lo básico sería las plataformas open source y lo básico sería que se hiciera un programa de alguna manera biblioteca, vamos a ponerle biblioteca, plataformas digitales del conocimiento científico. Entonces, con estas plataformas, lo primero que haríamos es ver que los profesores en estas plataformas vean sus temarios, porque normalmente los profesores siempre eso es lo que dicen. No, oye, pues es que los temarios. Recuerdo que en algunas reuniones ahí en nuestros grupos de investigación alzaban las manos profesores, no, es que no hay presupuesto para los libros y que no sé qué, y pues sí, como tú bien dices, yo agarraba, le daba 2 clics a mi celular y le decía, no, mira, hay 40 libros. Ay, bueno, sí, pero es que, bueno, pues sí, es que es eso. Al final tenemos que también con los profesores tener esa atención, ese tiempo y dedicarles un esfuerzo adicional para que conozcan lo que tienen en su institución. Después haya un proceso de capacitación. Hay unas cosas que son muy rápidas de aprender, ¿no? Como por ejemplo buscar, bajar libros, eso es muy fácil. La parte donde ya se involucra a los estudiantes, yo lo he vivido, no es tan fácil. Yo mentiría si les dijera, no, eso en 3 cursitos lo hacen rapidito, pero no, porque uno mismo tiene que aprenderlo a hacer. Y ya después que el profesor conoce esta información, bueno, ¿cómo lo hacemos atractivo al estudiante? ¿Sí? Eso es también otro reto. Pues doctor, lamentablemente cuando estamos en una plática que nos encanta y que nos apasiona, como es esto de la sociedad del conocimiento, y en este momento hablar de la síntesis del conocimiento global, teoría y práctica, se nos va rapidísimo. Espero que quede ahí esa duda, ese gusanito por poder acceder a las redes y buscar en las bibliotecas virtuales o en las plataformas, que hay muchas open source que podemos utilizar. Doctor, gracias por estar con nosotros. Esperamos que muy pronto venga también a seguir platicando con nosotros. Agradecemos al doctor César Jesús Vázquez Navarrete. Soy Verónica Madrigal Rivera. Esto ha sido Sintonizando a Conciencia. Agradecemos al Colegio de Posgraduados que hayan estado con nosotros en nombre del doctor César Jesús Vázquez Navarrete. Soy Verónica Madrigal Rivera. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Sintonizando a Conciencia. La divulgación científica en Tabasco. Un espacio que pone a disposición de todo público la ciencia, cómo se hace la ciencia y su contribución al avance de la sociedad. Un enlace de la Universidad Tecnológica de Tabasco e instituciones generadoras de conocimientos a través de la señal de Sintonía UTAP.